La mirada del viajero. Episodio 9. Sorolla, maestro de la luz. Sed bienvenidos, queridos y queridas oyentes. Hoy, la mirada del viajero vuelve cargada de luz y color. En este año de 2023, cuando se cumplen 100 años del fallecimiento del pintor Joaquín Sorolla, nos gustaría sumarnos a su homenaje. Es por ello que para la ocasión hemos producido un programa diferente a la línea de trabajo que hasta ahora hemos desarrollado. Este programa no será una entrevista, sino una experiencia sonora con un guión biográfico sobre nuestro protagonista. Para que nuestro trabajo no pierda su esencia, hemos indagado en el rico epistolario que se conserva sobre él. Nuestra intención no es otra que traer al presente algunas de las palabras escritas por nuestro autor y su entorno, para que nos ayuden a acercarnos a la grandeza de su persona y la genialidad de su obra. No será este, entonces, un diálogo con el presente, sino más bien con el pasado. De alguna manera conectaremos con unos protagonistas que vivieron su tiempo a caballo entre los siglos XIX y XX, y ellos nos serán de ayuda inestimable para narrar esta historia única. Cuando transito por los lienzos de Sorolla, me invade una firme convicción. En su pintura no hay ningún elemento accesorio. Allí donde miro, encuentro honestidad. Siento profundamente que su pintura, que aboga por la realidad social y la admiración de la naturaleza, siempre significará para las generaciones venideras pasado, presente y futuro. Comenzamos. Mi único afán desde que ingresé en la Escuela de Bellas Artes de Valencia fue crear una pintura franca, una pintura que interprete la naturaleza tal y como es verdaderamente, tal como debe verse. Ahora, en 1912, es cuando mi mano obedece a mi retina y a mi sentimiento, después de 30 años de trabajo. Así nos hablaba en aquellos días Joaquín Sorolla y Bastida, declarando sincera y humildemente que su pincel siempre estuvo al servicio de una mirada única, personal y libre, que no se dejó llevar ni por las modas ni por los convencionalismos estéticos del momento. Nadie como Sorolla supo captar la esencia de aquellos que le rodeaban. Quizás por eso casi cada cual puede observarse, de una u otra forma, en uno de sus lienzos. Joaquín Sorolla nació el 27 de febrero de 1863 en Valencia, en el seno de una familia humilde. Junto a sus padres y su hermana Concha, vivían en un barrio de pescadores, hecho que probablemente comenzó a marcar la sensible mirada del futuro pintor. Declarada una epidemia de cólera en la ciudad en 1865, los dos hermanos quedaron huérfanos y fueron acogidos por sus tíos maternos, José Piqueres e Isabel Bastida, que trataron a los niños con infinito cariño y propiciaron que ambos tuviesen un hogar digno.
Con tan solo 11 años, el pequeño Joaquín ya daba sobradas muestras de su gran talento con el dibujo, por lo que el director de la escuela donde por entonces estudiaba habló con su tutor, persuadiéndole de que avivara tales inspiraciones. Comenzó aquí un periodo extenso en el cual Sorolla comienza a recibir una enseñanza de corte academicista de mano de distintos artistas del momento. Mientras llevaba a cabo su primera formación, su tío y tutor, herrero de profesión, procuró que su sobrino aprendiese su oficio, por si su dedicación a la pintura no diese los frutos que se esperaba. Joaquín aceptó este hecho con nobleza, ayudando así a paliar la precaria situación económica de sus protectores. Cuando se echa un ojo a la biografía de Sorolla, parece que las circunstancias se alinearon de manera calculada para que su gran talento artístico culminase con fortuna. En 1879, gracias a un compañero de estudios, conoce al fotógrafo Antonio García Peris, también decorador de renombre, muy aficionado al arte, que, percatándose pronto del enorme talento del adolescente, lo contrató en su estudio como iluminador de fotografías para que pudiese aportar un jornal más decente en casa de sus tíos. Antonio García no era un fotógrafo convencional. Con una sólida formación artística, dominaba todos los procesos de producción y postproducción fotográfica de la época, y su dominio de la composición, el encuadre y de la iluminación eran sobresalientes. No es de extrañar que el despierto Joaquín se impregnara de todas estas enseñanzas en esta primera etapa vital, que a la postre se revelaría como decisiva en su arte, pues la captación del momento preciso es una de sus señas de identidad. A pesar de que el pequeño pupilo se decidió por los pinceles como método de expresión propio, quedaron para él la sensibilidad con el instante, la escenografía y la pose, tan necesaria en la fotografía. ¿Quién sabe si el origen de su característica pincelada amplia, rápida y eficaz proviene de la conciencia de que la observación, casi por definición, es un hecho pasado y volátil? En casa de Antonio García, Sorolla conoció a Clotilde, hija del fotógrafo. Se enamoraron y se casaron en 1888, y juntos fundaron un hogar que, a la postre, sería otro de los pilares de la pintura sorollesca. Dos hechos ocurridos en aquellos años fueron capitales para que la pintura de nuestro protagonista diese un paso hacia adelante en su carrera. El primero, el contacto con Madrid y el Museo del Prado, donde pudo observar de primera mano el realismo de los maestros españoles. Durante el tiempo que allí permaneció, nuestro pintor copió con tesón trabajos de Ribera, Ribalta, Goya y sobre todo Velázquez, por quien profesaba gran admiración y cuya huella se intuye a lo largo de toda su producción. El segundo suceso al que hacíamos referencia es su primera visita a París. Sorolla, tras opositar en la Diputación de Valencia, gana una beca como pensionado en Roma, donde podría imbuirse de la tradición pictórica italiana. Pero su estancia allí no fue todo lo productiva que a priori pudiera pensarse. La pintura que se veía obligado a hacer para este cometido era excesivamente academicista. Pero durante los 4 años que permaneció en Italia, pudo hacer una escapada de 6 meses a París, probablemente el centro cultural más importante en aquellos tiempos, donde tuvo contacto con las vanguardias pictóricas del momento.
su amigo Aureliano de Beruete nos lo contaba así. Durante su estancia en París, abrió Sorolla sus ojos por primera vez al movimiento iniciado entonces en la pintura moderna y trabajó de manera vertiginosa, haciendo por el día estudios serios en su taller y tomando apuntes a lápiz de cuanto veía en la calle, en los omnibuses y en los cafés animados de los bulevares hasta altas horas de la noche. Durante su estancia en París, trabajó y aprendió muy intensamente, ya que quedó persuadido de que la pintura se dirigía hacia nuevos horizontes en cuanto a estética y temática. De espíritu independiente, al joven Sorolla nunca gustó someter sus pinceles a voluntades ajenas, por lo que el ambiente parisino probablemente le confirmara en aquella profunda e íntima convicción. Aunque Sorolla evolucionaría desde la maestría hacia la historia en los años posteriores, los pilares fundamentales de la que sería su obra estaban ya establecidos en esta etapa inicial. En estos primeros años, Sorolla desarrolla una temática más cercana a las raíces de su aprendizaje, destacando obras de temática histórica, como por ejemplo El 2 de mayo o El grito del Palleter. Pero si algo llamaba ya la atención, era el ávido interés del joven pintor por las escenas costumbristas que tanto explotaría en el futuro. Sus obras El naranjero, Las redes, Constructores de barcos o Niño durmiendo en una barca son fruto de la devoción que sentía Sorolla por representar las alegrías y dificultades de las gentes humildes que, retratadas en las calles y en las playas, con el tiempo se convertirían en protagonistas fundamentales de su actividad creativa. Su pintura comenzó a llamar la atención entre sus coetáneos por sus composiciones arriesgadas e influidas por la fotografía, pero muy sólidas y bien resueltas, y también por su virtuosismo en la representación de la luz, lo que le valió ganar varias medallas de oro en certámenes nacionales de pintura. El agua era de un azul tan fino y la vibración de la luz era una locura. He presenciado el regreso de la pesca, las hermosas velas, los grupos de pescadores, las luces de 1000 colores reflejándose en el mar. Aquellos lugares me proporcionaron un rato difícil de olvidar. Sorolla nunca quiso ser un pintor local. Persuadido de que necesitaba salir de Valencia para expandirse artísticamente, decidió trasladarse junto a Clotilde y su hija María a Madrid, donde ya era reconocido como un pintor de éxito. Poco sabríamos de la persona de Sorolla si no fuese por su mujer, Clotilde. A lo largo de los 41 años que pasaron juntos, ella fue celosa albacea de todo aquello que compartió con su esposo. Gracias a ella se conserva un epistolario compartido de más de 2000 cartas y muchas fotos personales. Y como Joaquín, por naturaleza despreocupado y bohemio,
solo pensaba en pintar, ella se preocupaba de toda la administración, cuentas y ventas del patrimonio que producía su marido. Sorolla se dirigía cariñosamente a ella como mi ministro de Hacienda. Ella, no sin dificultades, supo aceptar la personalidad y la intensidad de su marido con su trabajo. Si prefieres producir mucho a estar a mi lado, pues ya sabes que al estar a mi lado a lo mejor te alborotas. No hay más remedio que fastidiarse. Yo comprendo que a un hombre como tú, que antes de ser mi marido y ser padre es pintor, debe preferir el pintar a todo lo demás. Lo cierto es que la relación entre ellos fue muy bien avenida. Juntos fundaron un hogar consagrado al cariño y a la pintura. Ella le dio al pintor la familia propia que la vida le negó. Clotilde y los 3 pequeños fueron todo su amor y también fuente de inspiración constante para él, como demuestran los numerosísimos lienzos que los tienen por protagonistas. Si bien los hijos son los hijos, tú eres para mí más, mucho más que ellos, por muchas razones que no hay para qué citarlas. Eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Llenas todo el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. En Madrid le llegarían a Sorolla nuevas oportunidades. Por ejemplo, conoce a Aureliano de Beruete, pintor paisajista, regeneracionista y fundador de la Institución de Libre Enseñanza, gracias al cual retrata a la alta nobleza burguesa madrileña. También comenzó a mandar obras a todas las grandes exposiciones y salones de pintura de Europa y Estados Unidos, donde es condecorado con varios premios. Su amigo y empresario Pedro Gil fue de inestimable ayuda en este cometido, pues, pese a que no le movían motivos económicos, se convirtió a todos los efectos en el marchante de Sorolla en el extranjero. Su esfuerzo sirvió para que Sorolla estuviese presente en todas las grandes citas, como fue formar parte de la primera gran exposición universal de París en el año de 1900. Allí presentó un conjunto excelso de obras. Estas fueron Cosiendo la vela, Comiendo en la barca, El baño, El algarrobo, La caleta y Triste herencia, obra de testimonio social que llamó tanto la atención que fue premiada con el Grand Prix. Animado por Pedro Gil y numerosos amigos, decide que su primera exposición monográfica debía celebrarse en París. Durante el año de 1905, trabajó duramente con este objetivo y finalmente, el 11 de junio de 1906, se inaugura la primera exposición individual de Sorolla en la capital francesa. La muestra, que constaba de 497 obras expuestas, fue un éxito rotundo. Se vendieron 75 obras por valor de 230.650 francos. Henri Rochefort, famoso periodista, político y dramaturgo francés, impresionado por la obra de Sorolla, escribiría a este respecto. Ha nacido un magnífico pintor. Desafortunadamente, no ha sido en Francia. Nunca un pincel tuvo tanto sol. No se trata de impresionismo, pero resulta increíblemente impresionante. No le faltaba razón al dramaturgo. No erró ninguna de sus afirmaciones. A partir de aquí, Sorolla es reconocido en Alemania y Estados Unidos, donde expuso en Washington, Boston, Buffalo y en la famosísima Hispanic Society de Nueva York.
donde 2 días antes de la clausura se dieron cita a casi 30.000 personas para poder ver de cerca su obra. Todo un éxito, tratándose de un pintor extranjero. Me parece que los retratos deben ser pintados rápidamente. No importa durante cuánto tiempo te prepares, cuántas molestias te tomes para estudiar a tu modelo. Pero cuando inicias el trabajo, debes terminarlo prácticamente en una sesión, porque de otro modo tu modelo se va cansando. Yo odio que mi trabajo se enfríe, e independientemente del trabajo que hayas empleado en el lienzo, el resultado debe parecer como si todo hubiese sido hecho con facilidad y de una sentada. Sorolla era un pintor infatigable y viajero. Pronto comenzaría a pasar largas temporadas fuera de su hogar. Moviendo su obra por medio mundo, aprovechaba los nuevos destinos para realizar retratos a nuevos clientes, mayormente de índole burguesa. Pero podemos decir que, durante todos los años que duró su actividad pictórica, todo su afán era volver cada verano a las playas de su Valencia natal y plantar su caballete en la arena mojada, para así pintar del natural los paisajes y escenas que allí veía durante largas horas. Gracias a este incansable trabajo, desarrolló unas habilidades únicas. Fue capaz de crear una amplísima paleta de colores para representar el mar a cualquier hora del día y una gran capacidad para reproducir el reflejo de la luz sobre cualquier superficie. Esta pericia, unida a la sensibilidad inigualable de su mirada, propició el nacimiento de cientos de obras en las que retrata con infinita veracidad y cariño el esfuerzo del hombre que trabaja más allá de sus fuerzas, la entrega y la fuerza de espíritu de la mujer mediterránea, la despreocupación de la infancia entregada a la felicidad del mar. Cuando un artista comienza a contar los trazos en lugar de observar la naturaleza, se pierde. Esta preocupación por la técnica, a expensas de la verdad y la sinceridad, es la falla principal que encuentro en gran parte del trabajo de los pintores modernos. Fruto de su alta capacidad de percepción y de una constante observación del natural, fue su modo de pintar, eficaz, intuitivo y caracterizado por una pincelada larga, libre y expresiva. La rapidez con la que pintaba llamó la atención de sus colegas contemporáneos, y gracias a ella y a su incansable dedicación, Sorolla llegó a producir una fecunda obra, casi 3.000 cuadros y más de 20.000 dibujos y apuntes. Su amigo Amalio Gimeno nos dejó una descripción precisa de su modo de pintar. Caracterizó a nuestro pintor una asombrosa prontitud para ver y para fijar lo que veía. Su retina era como una placa instantánea, su centro cerebral correspondiente un disparador automático para el juicio comparativo de la línea, la forma y el color. Su voluntad siempre presta para guiar al músculo y con el músculo al pincel. Parecía el fino e intrincado de sus hilillos neurónicos el conjunto de cuerdas tensísimas de un instrumento delicado puestos a tono con el vibrar de la luz. Así resultó ser un taquígrafo del color. A este respecto, él mismo le hizo estas observaciones a Amalio Gimeno. Me sería imposible pintar despacio al aire libre, aunque quisiera. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea,
El mar se riza a cada instante. La nube se deforma al mudar de sitio. Ese muchacho salta. Esos arbolillos doblan sus ramas y tornan al levantarlas. Pero aunque todo estuviera petrificado y fijo, bastaría que se moviera el sol, lo que hace de continuo, para dar diverso aspecto a las cosas. Hay que pintar deprisa porque cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse. Si bien es cierto que Sorolla fue un pintor de éxito, no lo es menos que fue alguien entregado a la pintura y a su familia. Su incansable laboriosidad le llevó a recorrer España pintando aquí y allá, llegando a desarrollar especial predilección por algunos de sus rincones, como fueron los casos de Granada y Sevilla. No pocos eran los pintores que querían recibir sus enseñanzas, e incluso existieron imitadores que intentaron rentabilizar el éxito de su personal estilo. Podría haber ocurrido que el merecido reconocimiento hubiese cambiado la actitud del pintor valenciano hacia su arte, pero lo cierto es que siempre demostró para con su trabajo una honestidad y humildad fuera de toda duda. Sólido en mi base, empecé a crearme, ya sin temor alguno, mi modo de hacer. Bueno o malo, no lo sé, pero sincero, real, reflejo de lo visto por mis ojos y sentido por mi corazón. En 1911, Archer Huntington, fundador y presidente de la Hispanic Society of America, llevado por la admiración que sentía por la obra de Sorolla, le propone la realización de un proyecto de gran magnitud, la composición de una serie de grandes lienzos que recogiese las particularidades de las diferentes regiones de España. Estas obras, una vez hechas, decorarían la gran sala que presidía la asociación. Este encargo se plasmó en un contrato histórico que, entre otras cláusulas, obligaba al artista a acabar la obra en una fecha límite, a entregar a la Hispanic Society todos los bocetos preparatorios y también que la entidad neoyorquina tendría la primicia de la primera exposición. Lo cierto es que Sorolla acogió el proyecto con gran entusiasmo y durante una primera etapa se entregó a la realización del proyecto con gran ímpetu. Esta obra de las regiones es la obra de mi vida, obra de un empeño muy grande, y hasta que no la termine, hasta que no la vea toda en su conjunto y coteje unos lienzos con otros, no puedo saber a fondo qué es lo que estoy haciendo. ¿Y si al final resulta que me he equivocado? Pero pronto comenzó a tomar conciencia de que la magnitud del proyecto, unida a la entrega que él necesitaba para crear, les requería soportar un modo de vida que comenzó a consumirle. A las largas horas de taller ideando los diseños, habrían de sumarse numerosísimos viajes por toda la geografía española, las largas noches en incomodísimas pensiones, la mala alimentación, el frío y la humedad del invierno, el calor y los mosquitos en verano. Yo no debería pintar ya más. Son demasiados años de lucha y repito la canción, no debía haberme comprometido con esta obra tan larga y pesada cuando tan trabajado estoy. Hay ratos que me encuentro animoso y joven, pero estos duran poco, son chispazos. No es difícil imaginar a nuestro pintor viajando en burro en aquellas condiciones a través de los campos de Castilla o Andalucía, cargado con caballetes y lienzos, en ocasiones de más de 3 metros.
Tras 3 años de dedicación casi exclusiva, la salud comenzó a flaquearle. En las cartas a Clotilde de aquellos años siempre se muestra quejoso, fatigado, muy falto de fuerzas y de muy mal humor por pasar tanto tiempo alejado de su familia. La desproporción de un proyecto tan ambicioso sobre los hombros de una sola persona hizo que la motivación inicial tornase en agotamiento, hastío y enfermedad. A pesar de su extremo cansancio, nacieron obras maestras pintadas en muchos de los rincones de España. Estoy mareado y no sigo escribiendo. El mareo me sigue aún, no tan fuerte como en Madrid. Aún me resiento de algún pequeño mareíto y hoy he suprimido el tabaco. Desde el momento en que acabó su último lienzo, su salud ya no se recuperaría y en 1920 sufrió una hemiplegia que truncó para siempre su vida artística, falleciendo finalmente en el año de 1923. Este encargo fue a la postre la obra magna de Sorolla. Entregada a la Hispanic Society en diciembre de 1922, estos lienzos suponen un testimonio de primer orden de lo que era la España de fin de siglo XIX y principios del siglo XX. Probablemente nuestro pintor ya sentía que era un modo de vida en extinción y se entregó a su representación en cuerpo y alma. Llama la atención que, habiendo sido un pintor de éxito en vida, tras su muerte cayese en el olvido. Si bien la pintura del siglo XX había decidido sus derroteros por sendas mucho más innovadoras, abstractas y alejadas del naturalismo, no se entiende que en los años posteriores Sorolla quedase relegado a un mero pintor de playas. En vida, la última vez que Sorolla expuso en Francia fue en 1919. Siendo París la ciudad que le brindó prestigio internacional, incomprensiblemente ya no hubo otra exposición de Sorolla hasta el año 2006, casi un siglo después, y debemos saber que esta muestra no fue monográfica. No obstante, actualmente se trabaja mucho más activamente para devolverle el lugar que siempre mereció. La obra de Sorolla es el producto de un genio que tomó todo aquello que tuvo a mano para aprender y transformarlo en su propio lenguaje pictórico. Sus lienzos revelan desde influencias clásicas propias de los maestros españoles hasta las más innovadoras de su tiempo, como era la fotografía. Cultivó con éxito y maestría muchos de los géneros pictóricos de su época, las escenas costumbristas, el paisaje, los retratos, las obras de realismo social, las marinas, siempre representando la naturaleza en composiciones audaces, espontáneas y llenas de gracia. Ejemplo único de compromiso con su arte, con su infatigable tesón, dio vida a una obra magnética, vibrante, corpórea, que, con toda seguridad, en los próximos 100 años, seguirá llenando al espectador de optimismo y verdad. Cuando pinto, estoy pintando. Ahora mismo, mientras hablo con usted y le miro, estoy pintando. Agradecimientos. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a las personas que se han prestado con tanta amabilidad y tanto cariño para que este episodio de La Mirada del Viajero haya visto la luz. Ellos fueron María del Carmen Belizón,
Pedro Guijo y Francisco Vera en las voces de Sorolla, Clotilde y amigos de la pareja. También al guitarrista Francisco Ríos, por prestarse a la grabación de la obra Lágrima, de Tárrega, y a la pequeña obra que nos acompaña al final de este programa. Un servidor les ha acompañado humildemente en la guionización y producción sonora del programa. Pero además, necesito dar las gracias a una persona más. Una persona querida, que ya estaba ahí cuando todo empezó para mí. Una persona que... Aquí yo. ¡Hombre, tío Andrés! ¡Qué alegría! Justo estaba hablando de ti ahora mismo. ¿Qué te parece la nueva ciudad en la que te has instalado? Se le ve bastante bien. Querido tío, allí donde hayas ido, espero que te encuentres como en casa. Gracias por tanto. Muchos besos. Muchos besos. Dedicado a la memoria de Andrés Muñoz Gómez. Un buen hombre. ¿Quieres escribirnos y contarnos qué te pareció el podcast? Puedes encontrarnos en la dirección de correo electrónico lamiradadelviajero@gmail.com. También puedes encontrarnos en Instagram, en la cuenta @lamiradapodcast. Recuerda que puedes escuchar La Mirada del Viajero en las plataformas Spotify, iBooks y YouTube. Gracias por escuchar.